versículo 46. Mateo 27 y versículo 46. ¿Se pueden quedar así sentados, hermanos? Bendito Jesús, aleluya. Vamos a leer rápidamente ese versículo. Bendito Dios, ese versículo habla mucho a mi vida. Bendito Jesús, aleluya. Versículo 46. Mateo 27, versículo 46. Bendito Jesús. Bendito Dios. Te amo, mi Cristo, aleluya. Versículo 46. Amén. ¿Lo tienen, hermano? Cuando todos lo tengan, digan amén. Amén. Amén, amén, amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero fíjese que dice, después que dice cerca de la hora novena, dice Jesús clamó. Yes. Clamó. Y esa palabra, bendito Jesús, Señor, añada bendición a su santa y poderosa palabra. Esa palabra nada más me dice que hay una diferencia a cuando tú oras a que cuando tú clamas. Eso. ¿Verdad que sí? Yes, amén. No es lo mismo orar que clamar. No es lo mismo pedir que rogar. ¿Verdad que no? Bendito Jesús. Y así se sintió el Señor. Dice, lleva por título este mensaje, este pequeño mensaje, no voy a ser muy extensa. Dice, cuando no sientes a Dios. Hermano, porque no me van a decir ustedes que ustedes sienten a Dios todo el tiempo. Bendito Dios, aleluya. That's right. Hay momentos en que no sentimos a Dios, hermano. Bendito Jesús. Hay momentos que por más que tú oras, por más que tú clamas, por más que tú ruegas, tú sientes un silencio de parte del Señor. Sí, es verdad. Eso es lo que recibe, un silencio. Y no hoy, ni mañana, ni pasado, sino por mucho tiempo. Y ruegas, y ayunas, y oras, y clamas, y todavía silencio de parte del Señor. Y Jesucristo se sintió así. Amén. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios, fíjese que dice, Dios mío, Aleluya. ¿por qué me has desamparado? Oh, mi alma te adora, Padre. Cuando yo leo ese versículo, eso me lleva a mí a una retrospección de mi vida personal desde chiquitita. Porque uno se pregunta, hermano, se pregunta muchas veces, ¿por qué he tenido que pasar por tantas cosas, Señor? Si tu palabra dice que tú me amas, tu palabra dice que tú me cuidas, Amén. tu palabra dice que tú estás conmigo, Amén. que vas a estar conmigo hasta el final de los días, Yes. hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿por qué he tenido que pasar por todo lo que estoy pasando, Señor? ¿Sí? Qué bello. Aleluya. Y recuerdo la historia de José. Amén. Una historia hermosa, hermano. La historia de José, fíjese que José, cuando muchachito, jovencito, dice la Biblia que era uno de los hijos preferidos de Jacob, porque él y Benjamín eran los hijos de Raquel, la mujer que él amaba. ¿Te acuerdas que Jacob tuvo que trabajó 7 años porque el suegro le dijo que le iba a dar a su hija la que él quería, 7 años, y cuando se casó, le quita el velo, cuando se da cuenta el otro día con la que se había casado había sido con Lea, con la hija mayor, y cuando va a reclamar le dice no, porque aquí la costumbre es que la hija mayor es la que se tiene que casar primero. Ajá. Si tú quieres a la otra, tienes que trabajarme 7 años más. Pagar el precio. Aleluya. Santo Dios. ¿Ah? Un total de 14 años para poder tener la mujer que él amaba. Amén. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Y ya mientras tanto, ya Jacob había tenido más hijos. Con Lea tuvo unos cuantos, como 4. Y con las siervas también, porque esa era la costumbre. Sí. Gloria a Dios. No sé qué eran los hombres hoy en día que lo van a hacer, ¿sabes? Esa era la costumbre allá. Sí. Hoy en día no, hoy en día es bigamia.
Amén. No se evitan que no van para ningún lado. No te pongas a copiar. No te pongas a copiarte, que no. Se da costumbre allá de los hebreos, no de nosotros acá. Amén. Así que no se manden, no se lo crean. Bendito Jesús. Santo mi Dios. Y tuvo entonces a Benjamín y a José. Y él amaba a esos dos hijos. Amén. Y José, ya por ese amor que él tenía, esa preferencia, hermano, ahí vemos la diferencia, lo que causa cuando hay hijos preferidos. Nosotros los padres tenemos que tener cuidado con eso, bendito Amén. Jesús, aleluya. Porque eso provoca la ira y el celo de los demás hermanos, bendito Dios. Ah, y José tuvo un sueño donde dice él que veía la luna, el sol y que todos se inclinaban ante él, y eso provocó una ira enorme en medio de sus hermanos y planificaron matarlo. Y comienza el proceso de José, porque fíjense ustedes, yo aquí en otras ocasiones he comentado, el Señor te muestra a dónde te va a llevar, dónde tú vas a estar, en qué posición tú vas a estar. Lo que el Señor no te muestra es el proceso que vas a tener que pasar. Cómo tú vas a tener que enfrentar las diferentes pruebas que te van a llegar para tú llegar a ese punto donde Dios te quiere llevar. Y cuando dice así, ¿dónde estás que no te veo, que no te siento cuando te necesito? Hermano, es el grito desesperado de muchos de nosotros cuando estamos en procesos que no podemos entender. El Señor Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió que el Señor en aquel momento lo había desamparado. Que Él estaba solo, Él estaba cargando el pecado del mundo entero, de toda la humanidad. Y el Señor tuvo que virar su rostro. Porque el Señor no se lleva con el pecado. Bendito Jesús, aleluya. ¿Ah? Dice, muchos tenemos miedo de decirle esto a Dios por no ofenderlo, pero muchos alguna vez hemos gritado esto. Muchas veces no queremos decirle algo al Señor, ¿verdad? Porque tenemos miedo de que lo estamos ofendiendo, porque muchas veces en nuestras oraciones, cuando estamos orando, después decimos, ay Señor, perdón, si dije algo, perdóname. Porque hermano, yo hablo por mi experiencia. Yo hablo por mi experiencia. Yo me he visto en situaciones donde yo he clamado, he llorado, le he reclamado a Dios y después termino pidiéndole perdón. Porque me da miedo de haberlo ofendido. Tengo miedo de que dije algo que pudo haber ofendido al Señor. Porque nosotros tenemos que ser obedientes. ¿Ah? Y lo que estemos viviendo y el proceso que podamos estar viviendo, Dios sabe por qué lo está haciendo. Pero muchas veces nos preguntan, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto proceso? Yo recuerdo en una ocasión una conversación que tuve con mi hijo. Y él me decía, mami, pero es que yo no entiendo muchas cosas, porque es que yo desde que tengo uso de razón, desde que te conozco, mami, tú estás pasando por muchas cosas, y eso es una cosa detrás de la otra, es que no entiendo. Y yo le decía, es que es un proceso. Y dice, pero ¿hasta cuándo? Ya estás vieja, ¿y hasta cuándo va a ser ese proceso? Me dijo, hasta bien. ¿Ah? ¿Hasta cuándo va a ser el proceso? Bueno, hasta que Dios diga. Él sabe lo que está haciendo. Dice, quizás te sientes así. No hoy, sino hace mucho tiempo. Muchas veces podemos estar sintiéndonos así por mucho tiempo, hermano. Dice, pero qué bueno que podemos venir a una iglesia donde recibimos palabra de Dios, palabra de esperanza y palabra de dirección. Por eso es tan importante venir reunirnos en la casa del Señor, hermano, porque no es lo mismo. Más nunca es lo mismo. Estar aquí que estar en nuestra casa. Ahorita la hermana decía que no es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? David decía que él daba gracia poder llegar a la casa del Señor. ¿Verdad que sí? Nosotros tenemos un privilegio porque hay mucha gente que quisiera poder llegar a la casa del Señor y no puede. Hay gente enferma, encamada.
Hay gente que las parejas no le permiten llegar a la iglesia. Hay gente que no tienen transportación. Nosotros vivimos aquí en una ciudad donde aquí no hay transportación pública. Y si no hay la misericordia de un hermanito, una hermanita Sí, que vaya y te amén. recoja la casa, Amén. tú no pudieras llegar. Sí, es verdad. Mira nuestra hermana Mérida. Sí. ¿Verdad que sí? Amén. Si no tiene la Yo le doy gracias misericordia. al Señor todos los días y que Amén. bendiga esta pareja porque la Amén. verdad es que si yo no los tuviera a ellos, yo no llegara. Exactamente. Porque yo no sé manejar ni tengo. Exactamente. Y así como usted, hay mucha gente que todavía no tiene a nadie que lo pueda llevar. Yo en una ocasión viviendo aquí en Pancosa hace unos cuantos años atrás, me vi en esa situación, no tenía carro porque choqué mi carro, lo baraté en un accidente bien feo que tuve y me quedé sin transportación y dependía de los hermanitos y ya yo no sabía a quién llamar porque me daba vergüenza, porque a veces, ¿verdad? No todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Amén. Ajá. No todo el mundo a veces se encuentra uno con esas situaciones, ¿sabes? Perdón, Bendito hermana Jesús. Marta, pero yo le doy gracias, papito Amén. Dios, y le doy a nuestro Señor Jesucristo la gloria, la honra y el poder. Que yo tengo unos hermanos que dicen, no, hay veces hasta me llaman. para Amén, que me amén. apoyen. Eso es algo Amén. muy grande que Dios ha puesto en Sí, mi vida. Señor. Amén. Bendito Jesús. Y como José, la vida de José, vemos que José pasó por unos procesos bien difíciles. ¿Y podía entender en lo que estaba viviendo? No. Lo primero que vivió fue que los hermanos lo vendieron. Lo separaron de toda su familia. Amén. Bendito Jesús. Y yo, por lo menos yo en mi vida personal, yo recuerdo, yo de chiquita, yo fui separada de mi familia. Yo fui enviada a la ciudad de Nueva York a vivir con una tía. Yo no podía entender. Yo no podía entender por qué yo fui separada de mi mamá, de mi papá, de mis 6 hermanos. Fui la única Bueno, ¿ah? bendito inglés. a vivir situaciones que ellos no sabían. Ay, chica. Situaciones que dejaron secuelas en mi vida de adulta. ¿Se da cuenta? Es triste. Y en ese momento yo decía, ¿por qué? ¿Qué yo hice? Oh, ¿Qué yo hice como niña? Uno no se pregunta. entiende. Sí, sí. Uno no entiende. No, no. Y esas secuelas me atormentaron muchísimo. Dios tuvo que tratar con mi vida, bendito Jesús, aleluya. ¿Por qué? Porque yo no podía entender y yo reclamaba al Señor. Jesus. ¿Por qué tuve que vivir todas esas situaciones? Y yo me imagino que así también estuvo José. Yes. José estuvo pasando por un proceso. Y uno dice, pero ¿por qué esos procesos? ¿Para qué son esos procesos? ¿Para qué? Mira, hermano, esos procesos, Dios tiene que sacar un carácter de nosotros. Amén. Hay veces, hermano, que de la única manera que tú puedes ayudar a alguien es cuando tú vives una situación Eso, y Dios ajá. te da autoridad para poder hablar de ese tema a otra persona. Correcto. Bendito Amén, Jesús. amén. Solamente tú viviéndolo primero. Amén. Solamente tú viviéndolo primero. Yo recuerdo un testimonio de mi pastor allá en Puerto Rico, que él decía que él tuvo un sueño y él pensó que ese sueño era del enemigo. Usted sabe que el enemigo se mete en los sueños también, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos que saber cuando eso sucede. No todos los sueños son de Dios. No, chavo, ajá. El enemigo también, cuando tú estás durmiendo, está ahí susurrándote al oído también. Él no descansa. Y él tuvo un sueño Gloria a que él Dios. era homosexual. Wow. Él soñó que él era homosexual. Está fuerte ese sueño. Un sueño fuerte. Cuando él se levantó, Wow. Ah, qué que bueno. recuerda ese sueño, Jesus. y él decía, pero ¿qué es eso, Señor? Reprende el diablo. Amén. Pero ¿de qué es ese sueño que si yo era que homosexual? Jesus. En la iglesia, que era homosexual y que estaba en la iglesia. Ay, Y se sentía rechazado, los hermanos lo rechazaron, estaba pasando por diferentes situaciones porque él era homosexual. Y él no entendía ese sueño, porque él lo vivió, él vivió ese sueño. él no era homosexual. No, por supuesto, él no era homosexual, pero fue un sueño que tuvo. Pero él creía que ese sueño, él decía que quien se lo había dado había sido el enemigo. Hermano, y como a los 2 meses llegaron 2 jóvenes que eran homosexuales. Ah, A la gracias. iglesia. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta Vamos, aleluya. de ese sueño. Gloria a Dios. Ahí él comprendió que el sueño no fue del enemigo. Ahí él comprendió que el sueño fue del Señor. Wow.
porque Dios lo puso a él en la posición de esos dos jóvenes para que él supiera cómo era que esos dos jóvenes se sentían. Vaya, ay, gloria. ¿Cómo era que esos dos jóvenes querían salir de eso para poder, ¿verdad?, recibir salvación de parte del Señor? Para poder ser restaurado. Gloria a Dios. El Señor lo ayudó, lo preparó para que él pudiera entonces trabajar con esos jóvenes. Amén. Gloria a Dios. Porque hay situaciones que no porque sean pastores, ellos lo saben todo. Ellos necesitan dirección de parte de Dios. Amén, amén. Ellos necesitan ser dirigidos, ellos necesitan ser procesados también para que puedan trabajar con una iglesia, con un pueblo, con una grey que Dios le pone en las manos. Bendito Amén. Jesús, Gloria a aleluya. Dios. Aleluya. Y así como el personaje de José, que vivió tantas situaciones, que él se preguntaría, hermano, de jovencito cayó preso porque vino la mujer de Potifar, lo acusó de que se había prospasado, que quiso violarla, y lo metieron preso. Tuvo 2 años preso, y yo me imagino que en esos 2 años estaría José preguntándole, cuestionándole a Dios: Señor, ¿pero qué es esto? Si tú me diste este sueño, si tú me dijiste que se iban a inclinar delante de mí, ¿por qué estoy pasando por esto? Y así como José, nosotros también hemos pasado por diferentes situaciones. Amén. ¿Cuántos han perdido una casa? ¿Cuántos han perdido un carro cuando quizá vinieron a la iglesia y habían recibido una palabra profética de prosperidad, diciéndole: vas a tener esto, vas a ser dueño de aquello, vas a prosperar en este negocio? ¿Cuántas veces hemos recibido y hemos salido de la iglesia con una palabra de profecía a tu vida? Y tú lo que ves es todo lo contrario. Lo contrario, amén. Amado Dios. Es verdad. Todo lo contrario. Madre, que hemos criado nuestros hijos en el evangelio con el temor de Dios. Mira para allá que agua se le está cayendo. Que hemos criado nuestros hijos en el evangelio y hoy en día nos vemos apartados. Amén. Esa es la verdad. ¿Dónde hermana, está la es promesa? puritita verdad. ¿Ah? Y entonces uno Oh, dice: Señor, mi Señor. ¿en dónde fallé? Amén. ¿Qué yo hice? Amén. Amén. Era salvo tú y tu Ah. casa. Exacto. Yo declaraba todo el tiempo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Esa era una sigue siendo Sí. Amén. uno de mis Gloria a Dios, versículos aleluya. favoritos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y hoy por hoy yo lo que veo es todo lo contrario. Ujú. ¿Ah? Que no entiendo por qué. No lo puedo entender Santo Dios, de manera, aleluya. ¿verdad?, explicada. Pero Está ahí. estoy en obediencia, esperando la promesa del Señor que se cumpla. Esperando que Dios hable y que Dios haga, bendito Jesús. Sí, mi Dios. No importa, hermano, no importa lo que usted esté viviendo. Nosotros no le servimos al Señor por lo que vemos. Amén. Amén. ¿Verdad que no? No. Porque si nosotros Si nos no podemos por lo que mirar Él las hizo por circunstancias que estamos viviendo, Bendito mira, Dios, estaríamos aleluya. de brazos caídos. Amén. Estaríamos de brazos caídos. Sí, es verdad. Y así personajes como José, vamos a ver a Gedeón. ¿Se Vaya. acuerda Gedeón? En el libro de Jueces. Sí, señor. Dice que la Biblia dice que trabajaban y cuando era el momento de cosechar los productos venían los madianitas y se llevaban todo, Oh, arrasaban con toda la cosecha. Y esos hombres estaban, bueno, ellos se escondían para trabajar en el lagar, Jesus. para poder trabajar los productos, lo que sembraban. Y venían los madianitas y le llevaban todo, arrasaban con todo. Se le aparece el ángel y le dice: varón esforzado, Qué bello. Gloria a Jehová Dios, está aleluya. contigo. Eso. Bendito Dios. Fíjese, le Amén. dice: varón esforzado, Aleluya. Jehová está contigo. Y él, ¿cómo se estaba sintiendo? Si vivía escondido de los Sí. madianitas. Ajá. ¿Podía él pensar que Jehová estaba con él? No, No, hermano. podía. No. Y mira lo que le dice: si Jehová está conmigo, Qué ¿por qué me está pasando todo Jalón, esto? jalón, ajá. Eso fue lo que le contestó Aleluya. al ángel. Vaya. Si Jehová está conmigo, ¿por qué me está pasando todo esto? Es como si ahora mismo, yo que estoy en desesperación porque, ¿verdad?, tengo un hijo que no veo muchos años, veo otro hijo que está apartado, donde hay llamado de Dios y Dios lo Amén. usaba poderosamente, hoy por hoy está Amén, apartado. yes. ¿Ah? Es como yo decir: ¿dónde está Dios en mi vida? Amén. Sí. ¿Qué hizo Dios con Sí, todo lo sí. que yo me he sacrificado? Ujú. Si yo me he guardado para el Señor, Amén. Qué bello. desde que yo acepté a Cristo, jamás he mirado para atrás.
Amén. Jamás. No way. Mis fuerzas quizás han menguado. Sí. El ánimo, el desánimo ha llegado a mi vida. Pero nunca, nunca, nunca he tomado la decisión de regresarme al mundo. Never, never. Aquí he permanecido. Sí, gracias. Y entonces, ¿dónde está la promesa que Dios me dio de mi casa? Jesus. ¿Se da cuenta? Ajá. ¿Dónde está la promesa que Dios me dijo a mí? Ellos Que van a mi llegar, casa ellos iba a van ser del llegar. Señor. Que mis hijos eran del Ellos Señor. van a llegar por Cristo, Pero ya yo van a estoy, llegar. hermano. Gloria a Dios. Yo estoy en un Aleluya. grupo de intercesión y anoche, era la 1:30, todavía estábamos intercediendo. La gloria es de Dios porque ese grupo está bien Así poderoso mismo cada tuve vez. yo anoche Orando, también. orando, Gloria a orando. Dios. Y me decía una hermana Aleluya. que Dios le había dado una palabra para mí. Gloria a Dios. Y yo la recibí, hermano. Amén. Amén. Claro, güey. Yo la recibí para mí, hermano. Bendito Aleluya. Jesús. Y ella me decía, de ahora en adelante, tú no vas a decir, Señor, restaurado. Tú no vas a decir, Señor, mira, tráelo de nuevo a tus caminos. Ya tú no vas a decir eso. No. Tú vas a hablar una palabra profética sobre ella. Gloria a Y Dios. ahora en adelante tú lo que vas a decir es, Señor, gracias. porque lo restauraste. Gracias, Señor, porque le diste nueva identidad. Bendito Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú lo levantaste, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú lo estás usando de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Esa es la palabra profética que usted tiene que darle a sus hijos, hermano. Positivo. Esa es la palabra profética que usted tiene que declarar para su casa, hermano. Bendito Jesús. Oh, Señor, porque si usted le cree a Él, hermano, usted le va a creer por la palabra que ya fue declarada para la vida suya, hermano. Amén. No mirando las circunstancias, hermano, porque si usted se detiene a mirar las Amén. circunstancias, usted se desanima. Amén. Se acaban las fuerzas, hermano. Amén. Sí. Y ese es el grito desgarrador que nosotros muchas veces hacemos, hermano. Que hay momentos que nosotros ya no vamos a orar, nosotros vamos a clamar. Sí, ya vamos. Hay momentos, hermano, que usted se va de rodillas y habla con el Santo Señor. Dios. Y se levanta y quizás no bota una lágrima. Sí, se ve. que- Pero hay días, hermano, que usted desgarra ese corazón. Amén. Amén. Hay días que usted tiene que derramar ese corazón, hermano. Gloria a Dios. Dejarlo que se abra y hablar con el Señor, Amén. hermano. Gloria a Dios. ¿Ah? Para entonces poder sentir que Dios de verdad está ahí con usted. Amén. Gloria a Jesús. Que no importa lo que esté viendo, hermano. Santo Tener la certeza que Dios sí está con usted. Aleluya. Jesucristo era el Hijo de Dios. Y Él dijo, Señor, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Y nosotros nos hemos sentido así, Amén. hermano. Gloria a Dios. Nos hemos sentido Sí, desamparados. Amén. Aunque el Señor ha prometido estar con nosotros. Gloria a Dios. En nuestra humanidad hemos sentido que Dios nos ha abandonado. Bendito Dios. Pero no. Santo. Uno dice, Señor, ¿dónde tú estabas cuando me quedé sin trabajo? Señor, ¿dónde tú estabas cuando me tuve que divorciar? Y mi matrimonio de tantos años se perdió después que luché tanto. Santo. Señor, ¿dónde tú estabas si yo desde chiquito me entregué a mis nenes en el Evangelio? Gloria a Dios. Enseñándole el temor tuyo. ¿Ah? Que te amaran y que te cogieran a ti. Primero que fueras tú el primado. Bendito Jesús. Señor, ¿dónde tú estabas? ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? Le pregunto yo al Señor cuando le hablo. Hermano. Pero el Señor me dice, ¿sabes qué, Marta? Siempre he estado ahí contigo. Gloria. En una ocasión, viviendo en la ciudad de Chicago, yo recuerdo que yo tuve que hospitalizar al padre de mis hijas. Gracias, Señor. Estaba en una situación Gloria a Dios. bien malo y lo tuve que poner en psiquiatría. Gracias, mi amada. Y tuve que llamar a la policía y todo para que se lo llevaran porque no podíamos. Él no se quería hospitalizar. Y hubo que llamar a la policía. Allá vinieron como 8 hombres, no podían con él, porque cuando estas personas enfermas Sí. de los nervios, eso Sí, ponen sí, una Dios. fuerza. Sí. Y él podía con esos 8 hombres. Eran 8, unos mulos así de grandes. Y yo recuerdo que antes de llegar a la casa, antes de que yo llegara para que se lo llevaran, yo iba por el camino llorando. Iba sola, iba manejando. Y me detuve en una luz y de momento perdí el control, hermano, y comencé a darle duro al guía. Y decía, Señor, ¿dónde tú estás?
está? Jesus. ¿Dónde está mi pastor? ¿Dónde están mis hermanos que dicen que me aman? ¿Dónde estás tú, Sí, Señor, que sí. dices que vas a estar conmigo siempre? Amén. Perdí el control clamándole, Señor, y reclamándole a Dios, hermano. Perdí Jesus. hasta el respeto, bendito Jesús. Santo. Y después, hermano, yo le digo que son de las experiencias sobrenaturales que yo he sentido en mi vida. Sí. Cuando yo hice ese clamor en ese momento, hermano, miren, yo sentí unos brazos que me abrazaron. Aleluya. Gloria a Dios. Yo sentí que me abrazaron, literalmente. Gloria a hermano. Yo Dios. sentí unos brazos sobre mí, bendito Jesús. Gloria al que vive. Que me decía, aquí estoy. Sí. Gloria a Dios. Yo no te he abandonado. Aquí estoy contigo, Gloria al Marta. Señor, aleluya. Yo estoy contigo, Marta. Hermano. Te adoro, mi Dios. Y el Señor Santo. me fortaleció. Gloria a Dios. Cuando yo tuve esa experiencia, yo sentí eso. Entonces me cayó un Gracias, llanto, Señor. pidiendo perdón. Sí, sí. Porque entonces me di cuenta que de verdad Dios estaba conmigo, que yo no estaba sola. Sí, 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 Porque sí. hermanos, son procesos que nosotros vivimos. ¿Ah? Y yo he aprendido, hermano, que la felicidad es algo, no es una situación. La felicidad no es una condición. La felicidad es una decisión. Amén, gloria a Dios. Amén. Es una decisión de actitud. hermano. Yes, yes. Tú decides ser feliz, Amén. no importa las circunstancias. Sí. Tú no puedes dejar que las circunstancias se apoderen de ti, Amén. que te dominen, que te controlen. Amén. No, Gloria a tú Dios. tienes que tomar el control, Gloria a Dios. Aleluya. ponerlo en las manos del Señor. Amén. Sujetar esa voluntad y esas decisiones y esas actitudes a Dios, a la mente de Dios. Sujetar tu mente a la mente de Dios. Te adora mi alma, Jehová. Gloria a Dios. Porque no es lo mismo que el Señor camine conmigo. Ya no es que Él camina conmigo, no. Ahora es que yo soy la que camina conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. Yo soy la que camina con Bendito Él. Dios. Yo he decidido caminar Amén. con Él. Amén. Él es el que me va a dirigir. Aleluya. Él es el que me guía. Él es el que me sujeta Gloria a los Dios. pasos. La palabra dice que Él es quien ordena los pasos del hombre. Amén. Gloria a Dios. Él es el que ordena los pasos del hombre. Él es el que me abre puertas. Señor. Ya cuando yo veo que una puerta se cierra, ¿sabe qué, hermano? No la miro más. That's right. No la miro más. Amén. Porque hay otras que están abiertas para mí. Amén. Gloria a Dios. A mi favor. Amén. Porque puedo entender que esa, que aunque se vea linda, Hello. no es la que me conviene. Amén. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Ya no peleo con el Señor. No. Gloria a Dios. Y cuando uno logra esa actitud, hermano, usted va a ver cómo las situaciones a tu alrededor suceden y la actitud tuya es otra. Gloria a Dios. Ya tú no tienes esa actitud de rebeldía, No. de coraje, de amargura, de ira, de reclamo. Qué bello mi rey Tu amado. actitud cambia. Amén. Tu Aleluya. actitud cambia. ¿eh? Porque no podemos dejar que la situación se apodere de Sí, nosotros, no. hermano. Nos preguntamos, Señor, ¿dónde estaba cuando vino la tormenta? Se llevó la casa. Ajá. Cuando se quemó la casa Ujú. y lo perdí todo. Cuando me quedé a pie y el carro lo choqué. Señor, ¿dónde tú estabas? Ujú. ¿Ah? Cuando vino aquel a hacer daño Ujú. a uno, Sí. hermano. ¿Dónde tú estabas, Señor? ¿Dónde estaban los que Jesus. decían que me amaban, los que se suponía que Amén. me cuidaran? Amén. ¿Dónde estaban? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Por qué el Señor permitió eso? Uno se pregunta. Sí, es verdad. Si tanto me amas, Señor, ¿cómo es que tú permites que yo sufra tanto? Amén. Ujú. Tú no dices que me amas. Entonces, ¿por qué permite que yo sufra, hermano? Hay un propósito. Eso nos preguntamos. Amén. ¿Por qué? Hermana, perdón, Bendito Jesús. pero es que si nuestro Salvador sufrió tanto, Amén. ¿quiénes somos nosotros para no padecer? Amén, hermano. Gloria a Dios, Hermana, aleluya, pero eso no lo entendemos al principio. Sí, Eso no lo lo entendemos entendemos, pero después. vamos Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. en un camino en que poco a poco Gloria a el Señor Dios. nos hace entender.
Santo Jesús. Las cosas duras, porque Santo, sí, así Señor. como usted ha pasado cosas duras, yo también las he Todo. pasado. Amén, todo, Yo todo, le doy todo, gloria todo. y honra al Señor, que el Señor va Amén. poco a poco, Así es, así es. transformando. Todos ¿no? tenemos Gracias, una Señor. historia. Sí, Señor, bendito Jesús. Pero Él qué bueno siempre ha que estado. nos mantenemos en Él Amén, amén. y sí. creemos en Él hasta cuando Él venga. Sí, Señor, bendito Gloria a Jesús. Dios, Él aleluya. siempre está Te con adoro, nosotros. mi Señor. Él siempre, Aleluya, Él gloria es a el que Dios. nos fortalece. Amén. Él es el que nos abre la mente. Él es el que nos da la sabiduría. Él es el que nos guía. Él es el que toma control. Él es el que da la alegría de nuevo en nuestra vida. Bendito Jesús, aleluya. ¿Verdad? Porque servir a Dios, hermano, porque tenemos que tener claro eso. Servir a Dios no significa que no vamos a tener lucha. Hello, dígale. Servir a Dios no significa que no vamos a tener problemas. Amén. No quiere decir que no se va a levantar Zambala y Tobías Ajá. dentro de la misma iglesia, hermano. Gloria a Dios, Muchas aleluya. veces dentro de la misma iglesia. Sí, amén. ¿Ah? Eso no quiere decir que no va a llegar la aflicción a tu vida. Servir a Dios no quiere decir que no va a venir la enfermedad. Ajá. Servir a Dios no quiere decir que vas a ser calumniado. Oh, Que nunca vas a ser calumniado. Ay, Dios. ¿Ah? Sí, sí, sí. Todas esas situaciones Ujú. las vamos a vivir. En el En mundo un tendréis momento dado. aflicciones. Porque este caminar, dice la Biblia, ¿verdad? Gloria al Que Señor. es una puerta estrecha Amén. y que difícilmente vamos a pasar por ella. Amén, sí, Señor. Ese es el camino que el Señor nos dice que es el camino que te va a llevar a la salvación. Amén. Donde está la puerta estrecha que apenas vas a caber para poder traspasarla y Sí. llegar al final. Y vencer. Ese Sí. es el camino que el Señor nos muestra. Amén. Gloria Entonces, al ¿qué Señor. quiere decir? Que está lleno, dice que está lleno de flores, pero de espinas. ¿Y Ajá. qué son las espinas? Vaya. ¿Ah? Duelen, ¿verdad que sí? Sí. Cada espina es una prueba. Cada espina es una lucha Amén, que vas a gloria a tener, Dios. que vas a tener que vivir, que la tienes que superar. Y cada espina que te puya y que tú puedes sanar y te vuelven otra Yes. vez. Sigue hacia adelante. Y sanas esa situación. Sana esa aflicción, hermano. Así es que el Señor quiere que tú. Sí, sí. La palabra dice, en el mundo, el Señor le dijo a los Amén. apóstoles, Tendrás dijo, en el aflicción. mundo tendréis aflicción. Amén. Pero confiar, Confiar. yo he vencido al mundo. Amén. Por eso fue que Él vino hecho hombre. Porque Sí. el Señor vio que por la ley nadie era salvo. Amén. Nadie obedecía la ley. No. ¿Ah? Y el Señor se tuvo que encarnar para hacerse igual a nosotros. Y como ser humano, entonces hablar y decirnos, mira, yo soy Y adora mi 100% hombre. Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre para demostrarnos a nosotros Sí. que sí se puede. Amén. Sí se puede, Todo lo sí que podemos Cristo. estar firmes, sí Amén. podemos creerle a Dios Sí. y podemos vencer las pruebas, sí Seguro. las podemos vencer. Claro que sí. ¿Ah? Amén. Eso no. Porque nosotros lo que hacemos es que nos quejamos por todo. Llegó el diagnóstico de enfermedad y allá venimos, Señor, Sí. ¿qué pasó? A poner la enfermedad más grande. ¿Ah? Exactamente, ¿qué pasó? Ujú. Yo siempre he dicho que el Señor ya, cuando te va a llevar de la enfermedad que te vaya a llevar, de esa no te va a sanar. Amén. De esa no te va a Claro, sanar, Así es. Sí. ¿verdad? Porque nuestro tiempo aquí es limitado, Sí, sí. es limitado. Pero mientras estemos aquí, nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. Amén. Trabajar. Gloria a Dios. Esta frase yo la he escuchado muchas veces. Trabajar Ujú. para el Señor como si faltara mucho tiempo. Vaya. Pero estar preparado como si fuera a llegar hoy. Sí. Amén. Gloria a Amén, Dios. amén, amén. Eso tenemos que hacer nosotros. Amén. Gloria a Dios. Trabajar Aleluya. como si faltara mucho tiempo. ¿De qué manera trabajamos? Trabajando con las almas. Amén. Llevando el mensaje de Sí, salvación mi rey amado. a las almas que se están perdiendo. Amén. ¿Ok? Las hermanas mías en el Señor en la fe, allá en Kissimmee, trabajan muchísimo con los homeless. Hay un ministerio que ellos trabajan toda la semana. Ya se llevaron dos muchachos para desintoxicación para el hospital. Y esta semana, creo que hoy se llevaban 2 muchachas, consiguieron 2 muchachas y están trabajando, llevando mensajes, Sí. trabajando espiritualmente Qué con bello. esa gente. Mire, hermano, yo tuve la oportunidad de ser parte de ese ministerio y es un ministerio hermoso. Yo trabajaba allá en la iglesia Qué Misión lindo. La Cosecha.
Ellos trabajan incansablemente, son gente y siervos de Dios. Se necesita. Un grupo pequeño, Wow, por sí. supuesto. Porque ustedes saben que las iglesias pueden ser bien grandes, pero solamente un grupo Sí. reducido Sí. son los que de verdad trabajan. ¿Verdad que sí? Yes, that's Por right. eso es que el Señor a uno de los mensajes de las iglesias dice, tengo contra ti esto y esto, pero por fulanito que todavía Ajá. está en Gloria. esa iglesia, por ese fulanito es que todavía ustedes están de pie. Sí, ¿Ah? gloria a Dios. Por ese que todavía que es el que intercede y nadie lo sabe. Que Amén. se amanece por la noche Aleluya. orando a Dios, hablando con Dios, intercediendo, mientras el resto de la iglesia está durmiendo a patadas sueltas. Sí, como sí, decimos sí, sí, en sí, sí. Puerto Rico. ¿Ah? Ujú. Por eso es que son fieles a Dios. Por eso es que buscan el rostro de verdad del Señor. Ay, hermano. sí, Señor. ¿Ah? Gloria a Dios. Por eso es que el Señor nos tiene de pie todavía. Amén. Gloria Por a las Gloria a Dios. oraciones de intercesión. Gloria al que Por eso vive. que nuestros hijos todavía están vivos. La mano de Dios no se ha cortado sobre Amén. ellos. Aleluya. Por la oración de intercesión Gloria a Dios. que nosotros Bendito estamos Dios, todo el Padre, tiempo. Hijo y Aleluya, Espíritu gloria Pero a Dios. hay madres Alabado que han Jesús. tenido que enterrar sus hijos. Amén, Yes. Señor. La líder del grupo que yo pertenezco de oración de intercesión, ella tuvo que enterrar a su hijo este verano que pasó. Se desapareció el año pasado en verano. Lo buscaron, salió por todos los medios de televisión, Facebook, hasta en carteles en el Expreso tenía el retrato de él para que lo identificara si alguien lo Sí, veía. ajá. Y lo encontraron en los mangles de allá de San Clau. Oh. ¿Ok? Ujú. Y tuvo ya que enterrar a su hijo. ¿Te das cuenta? Dice Entonces el- uno dice, Señor, ¿dónde tú estabas Ujú. cuando estoy aquí velando a mi hijo? Si tú me prometiste que mi casa y yo serviríamos así. Gloria a Amén. ¿Verdad que sí? Dios. Sí, sí, sí. Son pruebas, hermano, que tú dices, pero se supone que sea al revés. Son los hijos los que tienen que entregarle a los padres. Ujú. No los padres. Ningún padre, ninguna madre se prepara para eso, hermano. Amén, amén. Gloria a Nosotros no nos preparamos para eso, al contrario, desde chiquititos le estamos diciendo a los hijos a nosotros, ustedes se tienen que preparar porque un día no vamos a estar con Dios. Mami, ustedes. no va a estar contigo. So, le Amén. estamos ya desde chiquitos diciéndole, preparándolo, que un día nos vamos Sí. a ir y ellos se van a quedar solos. Amén. Sí. Amén. No diciéndole, prepárate que un día yo te voy a enterrar a ti. Ay, Nosotros no no. les decimos eso a nuestros Sí, hijos, ¿verdad que no? Es verdad. Amén. Pero cuando sucede el orden al revés, Ujú. tú Es triste, cuestionas sí, y tú sí. dices, Señor, ¿qué pasó? Fuerte. ¿Qué pasó, Señor? Jesus. Pero hermano, lo que quiero decirle, y con esto termino, el Señor está con nosotros. Créalo. Amén. Gloria a Dios. Si yo estoy aquí de pie es porque Él está conmigo. Amén. Sí, Amén. sí. ¿Sabe por qué? Porque yo en mi propia fuerza, yo no lo hubiera podido hacer. No lo podemos. Yo no lo hubiera podido hacer. Todo lo Yo no bueno. hubiera podido resistir. Si yo miro para atrás Ay, lo ay, que ha ay. sido la vida mía, háganlo ustedes también. Sí, sí. Lo que ha sido la vida de cada uno de ustedes. Ujú. Hagan una retrospección de la vida de ustedes, su pasado, todos los procesos que ustedes han tenido que vivir. ¿Usted cree de verdad que ha sido por su propia fuerza que lo ha podido No. superar? Sí, no. ¿De verdad usted cree que ha sido por su propia fuerza que ustedes han podido vencer? Que ha sido sabiduría de hombre la que usted ha tenido para poder superar No, las güey. experiencias que han vivido? No. No, hermano. Si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor, como dice la alabanza, Sí. mi alma se hubiera perdido. Amén. Gloria a Amén. Dios. Qué bello. Si no hubiera Sí. sido por el Señor. Amén. Y hay un corito que a mí me encanta y yo lo Te canto adoro. mucho. Has cambiado mi lamento en Amén. baile. Cambiado mi lamento en baile. Gloria a Dios. Has cambiado mi lamento en baile, porque me gozo en el Señor. Ujú. Porque yo puedo llorar mi prueba. Y la lloro todos los días, hermano. Todos los días yo lloro mi prueba. Pero termino diciéndole al Señor, gracias. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Señor. Dios. Porque me puedo levantar después de llorar, Yes. después de clamar, Isabel. después de rogar. Sí. Me puedo levantar Aleluya. Te y sigo adoro. caminando. Gloria a Dios. Y sigo hacia Gloria a adelante. Dios, gloria Y a tomo Dios. control de todo. Sí, Y sí. ayudo a mi hijo, ayudo a mis Sí. nietos, Sí. ayudo a mis hermanos. Yes. Amén. Hago todo lo que Gloria a me Dios. piden. Se ve que avanzó. Soy alaba. servidora, tengo un espíritu de Sí, servir, hermano. sí. Dios me ha dado un Amén. espíritu de servir. Thank you, Jesus. Bendito Jesús. La gloria es para Él. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Un corazón dador.
donde le doy gracias a Dios por lo que Él me ha bendecido. Sí. Y le pido a Dios siempre que me ayude a mí a ser de bendición para Sí, otros. amén. Me gozo, hermano, yo me gozo Gloria a dando. Dios. Yo me gozo Aleluya. siendo servidora de otro, hermano. Aleluya, gloria a Yo Dios. recuerdo que en la ciudad de Chicago, yo era la líder, ¿sabe de qué? Y soy una persona estudiada, graduada de la universidad. Ujú. La gloria es para el Sí, Señor. Amén. sí, sí. Pero yo era la líder de la limpieza de la casa, Gloria a Dios. Sí, 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 del sí. templo. Sí. A Lugar mucha honra. importante. Amén. A Gloria mucha Dios. honra. Usted Sí. sabe lo que es Amén. Yes, uno yo sé. poder pararse en ese altar para Yo sé. limpiarlo. Sí. Eso es un privilegio, Yes, hermano. yes. Eso es un privilegio. Gloria a Dios. Cuando Aleluya. el altar Gloria a era Dios. esos altos, Santo tu nombre. había que limpiarlo, Por eso sacarle mi el polvo, Señor Jesús barrerlo, me puso mapearlo. Gloria a Dios. Hermano, yo sentía una presencia cuando yo hacía eso. Es que era un privilegio, hermano, Amén. poder limpiar la Yes. casa de Dios, Amén. hermano. Bendito Gloria Jesús, al Señor. aleluya. Amén. Y cuando yo todavía no había terminado mis estudios universitarios, yo recuerdo que en una ocasión mi hermana había seguido estudiando. Mi hermana tiene esta maestría en pedagogía, la que vive en Nueva York. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando ella terminó primero el bachillerato, ella me llamó, ya contentísima porque había terminado su bachillerato y ya estaba próxima a Amén. graduarse. Amén. Y yo lo celebré con ella. Pero Bendito después, Dios, cuando aleluya. enganché el teléfono, me quedé meditando y le dije al Señor, yo estaba estudiando en el instituto, yo había ya terminado en el instituto bíblico. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, ese siempre fue mi sueño, terminar mis estudios universitarios, algo más. Ese siempre fue mi sueño, Señor. ¿Qué pasó? Que yo no pude terminar, porque yo me casé, después mi esposo me dijo que ya no iba a ir más a la universidad. Y no pude ir. Y yo le dije al Señor, yo recuerdo que yo le dije al Señor, me alegro por mi hermana, me gozo ese logro de ella, Señor, pero eso era lo que yo quería para mí. Jesus. Yo quería terminar mis estudios universitarios. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Es que el Señor es maravilloso. All the Santo, time. aleluya. El Siempre. Señor es tremendo, hermano. El Señor me dijo, ella estudió para el hombre, el reino y Ella lo quiere. para la eternidad. Bendito Jesús, aleluya. Eso me dijo el Señor. Ella está para el hombre y por un tiempo nada más, pero tú para el reino, Qué bello. para la Gloria. gloria mía y Yes. para la eternidad. Bendito Aleluya. Jesús, Gloria aleluya. a Dios. Gloria al que Aleluya. vive. Eso hace Sí. el Señor por Sí, nosotros. amén, amén, ¿Y amén. sabe cómo yo me sentí cuando yo sentí esa palabra Qué de bello, Dios qué que puso en mi bello. corazón? Oh Gloria a my Dios. God. Wow. Oh Señor, yo dije, oh Aleluya. Señor, me has puesto en un Gloria. lugar, Señor, inmerecedora, Señor. Alaba, Oh sea. Padre, Ay, ¿se da cuenta, hermano? Porque al que Vive. mucho Dios le va a dar, Sí. mucho Dios le va a demandar. Demandar. Sí, Sí, Señor. sí. ¿Ok? Al que mucho le da, a mucho le demanda. Sí. Amén. Gloria. Por eso es que nosotros tenemos que pasar por las situaciones que tenemos Sí. que pasar. Sí, Señor. Porque el Señor nos va a dar autoridad en Amén. estas experiencias que Gloria a vivimos. Dios. Hoy por hoy, Sí. yo puedo sentarme con una madre, quizás no con la que perdió y tuvo que enterrar el hijo, No. pero sí con aquella Ujú. que tiene hijos rebeldes, Sí. enojados con ella. Sí. Con esa sí me puedo sentar Sí. y Amén. hablar. Amén. Amén. Con una que perdió su matrimonio Sí. después de muchos años, con esa me puedo sentar. y Sí, hablar. amén. ¿Se da cuenta? Amén. Puedo hablar de muchas situaciones que vivió separada de su familia desde Sí, chiquita. sí, sí. Experiencias Amén. nefastas en Sí. su vida. que Testimonio dejaron secuelas. tremendo, Con sí. esa me puedo sentar. Sí, amén. ¿Se Amén. da cuenta? ¿Ah? Gloria a Porque el Dios. Señor nos dio en vida Sí. para poder entonces Gloria poder a hablar. Dios. No es lo mismo. No es lo mismo si yo no he vivido una situación, Ujú. venirte a hablar y aconsejarte. Ajá. No es lo mismo. Tú Dar la por tienes que gracia vivir. lo que Tú gracia la haber tienes que recibido. vivir. Sí. El Señor te procesa. Dios te procesa, Señor. hermano. Sí. Dios te procesa. Amén. Gloria Gloria a a Dios. Dios. Aleluya. Con el propósito de que Gracias, brilles Señor. al Te final. adoro. Amén. Con el propósito de tener un producto final, bendito Gloria a Jesús, Dios. que brille y que le dé gloria a Él, bendito Thank you, Jesús. Jesus. Así que no tengamos duda de que el Señor Ajá. está con nosotros. Amén. No miremos las circunstancias. Y de ahora en adelante la palabra que esté pidiendo al Señor es una palabra profética. Usted comienza a declarar, gracias Señor. Amén. A mí me dijeron, lleva a tu hijo a los cuernos del altar.
Esa fue la palabra que me dieron anoche. Lleva a tus hijos a los cuernos del altar. Eso dice la Biblia. ¿Ok? Gloria a Dios. Y de ahora en adelante tú vas a decir, gracias Señor, Sí. porque le diste nueva identidad. Amén. Aleluya. Qué bello. Yes. Gracias Señor, Amén. Gloria a Dios. porque los restauraste. Mm. Gracias Señor, porque están caminando contigo. Gracias, Jesús. Esa es la palabra profética que de ahora en adelante nosotros vamos a Sí. declarar. Gloria a Dios. Ok, Gloria a Dios. hermano. Gracias, Amén. Aleluya. Amén, Hasta aquí aleluya. esta pequeña reflexión. Gloria a Dios. Espero que haya sido de edificación. Amén. Aleluya. Y que la hayan disfrutado y hayan Sí. recibido esa Sí. palabra, ese Yes. refrigerio de Amén. parte del Sí. Señor Sí. que nos habló, que estuvo esa palabra para nosotros. en esta Gloria a mañana. Dios. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Gloria al El Señor le siga Aleluya. continúe Gloria a bendiciendo. Dios.